Buenos días. Buenos Hola. días. Me llamo Rebeca. Mi español es malos, pero bear with me. You're good. I am the director of events here at Mil Mundos. I am so grateful for you all to be here to listen to these amazing women on their debut book. I want to ask if you guys are standing, please sit on the couch. There's another seat left. But we're also looking for more chairs. And this is just so exciting. You guys came all the way from Miami, right? Anna came from Miami. I come from El Paso. Oh, wow. Lusa from Japan. Oh my gosh. Oh my goodness. So a lot of effort took for them to get here. So I want to have a gratitude moment for you all for being in our space. We're so grateful to have you and enjoy the event. There's going to be food and drinks at the end. If you have any questions about anything at the shop, let me know. But I would like to let them take it away. So. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, yo quiero empezar leyendo unas breves palabras, pero estoy muy contenta, de verdad. Estamos todos aquí, hicimos esto posible hoy. Y bueno, ¿qué nos reúne acá? Básicamente la escritura. La escritura es ese refugio para momentos oscuros, para días de incertidumbre, para noches de desasosiego. La escritura nos reúne hoy a 3.468 kilómetros de Venezuela. En los textos de Feroces, compilación de autoras jóvenes venezolanas, editado por Sello Cultural de Autores Venezolanos, hay obsesiones, deseos y una feminidad que desafía y compone. Feroces nació en pandemia y nos recuerda que ni las crisis ni los problemas nos definen. Existe una generación lista para contar grandes historias y alzar su voz con su pluma. En Feroces, el idioma siempre será nuestra casa, nuestro cable a tierra, incluso cuando la emigración nos obliga a reconfigurarnos. Pero Feroces no es solo un libro con una portada que impacta. Es una fiesta editorial compuesta por el diseño impecable de Juan Mercerón, una compilación de lujo de Jacobo Villalobos, un prólogo que conmueve de Ariana de Souza y un trabajo editorial de Tibisay Guerra, María Esther Almao y mi persona. La primera vez que me invitaron a unirme a Feroces, recuerdo que estaba de viaje, conectado a un Zoom, y no dudé ni un segundo de unirme al proyecto. Porque desde la terquedad siempre impulsaré ideas que promuevan cultura, ayuden a generar espacios y a reducir la brecha de género, si es que es posible hacerlo con un libro. Hoy quiero agradecer a Keila por acompañarnos esta tarde, a Mil Mundos por abrirnos las puertas de este hermoso espacio y a todos los lectores, escritores, amantes del libro que nos han mostrado su apoyo durante estos meses. Feroces es de ustedes. Celebremos el libro y a sus autores. Gracias a todos, gracias Keila. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Mi nombre es Keila Valdelaville. Yo soy una autora venezolana que vive en Nueva York. Yo no viajé de tan lejos, pero vengo con mucho cariño. En efecto, empecé por el lado equivocado. Una pequeña mini historia, y es que yo uso el papel reciclaje. Yo no leo muy bien, así que yo no uso el teléfono para leer si son varias páginas porque no leo mal. Entonces uso reciclaje, ya que tengo que imprimir. Y estoy reciclando una de las primeras versiones de mi nueva novela. Entonces justamente quedó en el inicio de un capítulo y está terminando en el inicio de otro, y de repente lo estaba viendo al revés, iba a leerles mi novela. Bueno, es un gran gusto estar aquí. Bueno, es para mí un gran placer presentar esta tarde la compilación de autoras jóvenes venezolanas feroces, fruto además del trabajo del editor Jacobo Villalobos. ¿Se escucha? La periodista Luza Medina, las promotoras culturales Tibisay Guerra y María Esther Almao y el diseñador Juan Mercerón. Este libro, como obra global y acabada, y cada uno de sus cuentos, como entes individuales y únicos, generan preguntas, inquietan de distintas maneras.
Feroces reúne cuentos que desestabilizan lo considerado femenino. Es un libro sobre historias que señalan una herida, de historias reactivas. Historias de herencia, aprendizaje y reto al establecido. Narraciones explícitas y metafóricas sobre el despertar sexual. Registros de distintas formas de la periferia. Asuntos como la fluidez entre géneros, los roles de género y la violencia asociada a ellos son algunos de los temas tratados por estas autoras. Esto me interesa de manera particular, me recuerda a Simone de Beauvoir, para quien no existe un discurso específicamente femenino. Para ella, él o la escritora auténtica es esa persona que universaliza lo individual, que se opone a la noción de que las mujeres escriben sobre cosas distintas a los hombres, o la idea de una escritura de mujeres. Y al mismo tiempo, indica que las mujeres contamos historias particulares en respuesta a la carga histórica opresiva que aún llevamos. Yo creo que la literatura no debe nada a nadie. Se escribe lo que se ha de escribir. El qué es algo que solo la autora conoce. Ahora bien, se escribe con el rack de ingredientes, con la caja de herramientas, con el bagaje a cuestas, materiales que nos informan, claro, y que además nos infiltran de manera particular y nos ofrecen un filtro a través del cual vemos la realidad. Cada quien escribe a partir de sus experiencias vitales, sin importar el género literario resultante, cuán cerca o lejos esté de la ficción se mantenga. Por otra parte, más que géneros literarios o géneros, creo que hay buena literatura, y esa es la que deseamos leer. Creo que hoy más que nunca es fundamental contar historias reactivas como estas, hablar de eso que ha sido silenciado, y a través de esa búsqueda generar espacios para la discusión, el acompañamiento, la protección. El ser periférico tiene género y no. Cada vez que ponemos un pie fuera del territorio de lo que lo femenino es, se supone o debe ser, retamos el orden establecido. Citando un poema victoriano de Pierce, Virginia Woolf habló en un discurso público ante The Workers' Society del día en el que entendió que si no asesinaba la visión de lo femenino angelical, dulce, y allá habla así, killing the angel, en efecto, angelical, dulce, complaciente y sacrificada, no lograría jamás escribir sobre crítica literaria o sobre nada realmente. Killing the angel in the house requiere mirar con distancia y crítica, plantarse bien, declarar posición y sí, ser feroz. Hay innumerables maneras de hacerlo, tantas maneras de ser feroces. Escribir sobre o desde el descontento, la rabia, la tristeza, el deseo, en contra del control, los prejuicios y las expectativas de roles, solo es posible luego de asesinar al ángel de la casa. Hay que ser feroces para escribir y hay que mantenerse atentas, porque el ángel de la casa es un espíritu, no muere, está allí de una manera u otra, siempre. En oportunidad de ser feroz, supone tratar temas tabú, permitir que los personajes crucen límites, sean híbridos, borren fronteras de género y toda concepción preestablecida sobre lo que una mujer es o debe ser y un hombre es o debe ser, y a fin de cuentas una persona es o debe ser. Ser feroz es señalar lo incómodo tanto como mostrar un camino distinto al esperado y retar el orden instaurado. En fin, puesto que lo femenino ha estado supuesto a complacer lo masculino, una autora que ejerce libremente su trabajo literario termina siendo feroz. Celebro presentar este libro. Hay muchas maneras de ser feroz. Y este libro muestra algunas de ellas. Smart, de Ana Cristina Frías, desde Miami, es un cuento matrioshka que habla de la migración, de la comunicación a distancia diaspórica, hace una etnografía de la ciudad de destino, mostrando extrañeza ante sus dinámicas culturales. La historia es la de una mujer ya cansada de complacer, muestra la reacción ante la violencia de género solapada que supone que somos los ángeles de la casa. El cuento Las Piedras, de Sofía Pereda, radicada en Nueva York, es una historia maravillosa en la que la magia, el erotismo, la imaginación y los distintos planos de lo real se dan la mano y en el que el deseo es elemento central. Andrea Leal, en La ninfa de Villa Russell, escribió un cuento que evoca a Marosa di Giorgio, acerca de lo fantástico, lo oscuro, lo prohibido, una mujer con una vagina sobrenatural, enloquece de amor o de deseo al joven no iniciado que de tanto pedirle finalmente obtiene lo deseado para encontrarse ante un bosque. Los detalles los dejo a quien lea. Es llamativo que en este cuento, tal como en otros del libro, son las mujeres las que se van y los hombres quienes quedan añorando. En Maizales, Verónica Flores relata un encuentro furtivo y al atardecer, que en este momento liminar deja una clave, un enigma por resolver. En el cuento La magia, será cuestión de la bisagra entre la noche y el día, se respira a cada párrafo. De manera explícita, Gabriela Vignati relata una historia mágica,
En Casa de Muñecas, la protagonista halla en el empleo recién estrenado como acompañante y asistente doméstica en una casa sin espejos, sin luz y sin arte, y de puertas intercambiables, la total pérdida de su propia autonomía al punto en que termina convirtiéndose en una muñeca más de la colección de su empleador. En Cambio de Fase, o Cómo corromper a tu prima, Verónica Albornoz imagina una sociedad sin hombres, controlada autoritariamente por las mujeres mayores, y en el que a las más jóvenes se les oculta la noción de placer, ofreciéndoles en cambio la oportunidad relativa de ser primas o hermanas, siendo las últimas con derecho a salir de la ciudad, pues son las que han decidido procrear. Aunque la decisión es autónoma, el control de los cuerpos es autoritario e inescapable. Como bien sabemos, no hay autoritarismo bueno. En este cuento el erotismo, esa gran pregunta siempre viva, la masturbación y el despertar sexual se mantienen como referencia feroz y posibilidad. En No es un caracol gigante africano, Clara de Lima ofrece una posibilidad fascinante. La emparentaré con lo posthumano, la de la conexión e identificación con un animal, la del puente entre especies. Se trata de una conexión de cierto modo unidireccional, eso sí, en la que lo raro o lo diferente es entendido como defectuoso y por tanto susceptible de eliminación física o simbólica. La magia o lo sobrenatural se mantiene, la identificación del personaje principal con el animal es real y a la vez inexplicable. Jocelyn Goncalves sigue esta ola en La bruja nos trae de vuelta, cuento en el que escribe sobre la enfermedad como posibilidad y pasaje al otro lado, a lo invisible. Con su cuento nos regresa a las fantasías de la cotidianidad. Debería decir que esto caracteriza cada cuento, la posibilidad de lo inexplicable a la vuelta de la esquina se mantiene presente en el día a día. Esto lo ha llamado de Sousa lo mágico tropical. Yo pienso que es lo mágico humano también. Vivimos en magia, aunque la neguemos en pos del objetivo y comprobable. Finalmente, Natasha Rangel, con Jaula para zorros, escribe sobre gemelos identificados en el deseo y la sangre como herencia y calor presente. Cuestiona la frontera entre géneros y la manera en que se habla sobre ellos tanto en la narración como en la orfebrería literaria. El amor, el deseo, la ferocidad y lo uncanny, eso familiar y a la vez desconocido, van de la mano en un lenguaje voraz. Quisiera destacar que el libro acerca a Chile, Japón, distintas ciudades de Estados Unidos y Venezuela. Esto, por supuesto, es inescapable de la diáspora venezolana generada por la profunda crisis política, social y económica que abate nuestro país. Toda antología o compilación supone un recorte, un proceso de edición, y lo pienso siempre cuando forma parte de alguna colección, cuando colaboro con frecuencia en un medio literario, un piso y un techo, arraigo y protección. Este libro es venezolano y es del mundo. Este libro es una casa que protege a sus autoras. Algo así dice de Sousa en el prólogo, que este libro es una casa y que una casa no deja de serlo mientras tenga habitantes. Este libro es una casa a la que se vuelve sin importar dónde habita el cuerpo, porque se escribe con lo que se trae a cuestas, con el idioma y el peso cultural del idioma y de la tradición y de la manera de ser y hacer las cosas y las referencias y los olores y las tragedias y la fiesta que identifica el lugar del que se salió, desde el que se inició el viaje que siempre ancla. Ahora bien, más allá de la crisis histórica que a los venezolanos nos ha tocado vivir, me gustaría finalizar mi presentación añadiendo algo. Las personas que escriben lo hacen porque no tienen opción, porque la escritura es su voz, su pulmón y su latido, la manera de encontrarse a sí mismas, de descubrir quiénes son y de hablar a la persona que las lee o las escucha de manera tan profunda y honesta que genera una punzada, un despertar. Es universal que nos acerca como seres humanos. La escritura no requiere de una circunstancia u otra para manifestarse. Dice Gloria Anzaldúa en Borderlands, "Why am I compelled to write? Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world, give it a handle so I can grasp it. I write because life does not appease my appetites and anger, to become more intimate with myself and you, to discover myself, to preserve myself, to make myself, to achieve self-autonomy, to dispel the myths that I am mad prophet or a poor suffering soul, to convince myself that I am worthy and that what I have to say is not a pile of shit. Finally, I write because I'm scared of writing, but I'm more scared of not writing." Seamos feroces. Gracias. Aplauso sostenido.
Claro que sí. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Gracias. A ustedes, ha sido un gran gusto. Bueno, hay varias cosas que yo quisiera. Bueno, primero, me gustaría que, si ustedes están de acuerdo, que este fuese un espacio en el que todas podemos colaborar por allá, por allá, está Luz. Que todo el mundo puede participar. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quieran compartir, por supuesto, bienvenido todo el mundo, todas las personas que quieran decir algo. Y bueno, ahí yo le pedí a las autoras, yo tengo algunas preguntillas por ahí, pero también me gustaría dejar esto justamente de la manera más fluida posible, porque creemos en la fluidez y en que ese lazo debe estar, o ese cauce debe estar siempre fluyendo. Les pedí a las autoras que leyeran fragmentos, un pequeño fragmento cada quien de su cuento, porque hay algo muy bello cuando uno escucha a una autora leer, aunque sean unas líneas de su trabajo, y es que luego cuando lees el libro sientes esa música que dejó, ¿no? Como una estela que dejó una cadencia, un tono y una manera de pronunciar y un acento, por supuesto, que dejó pues la autora como ahí, ¿no? Esa estela queda ahí como flotandito. Y me gustaría que no perdiéramos, hola Natasha, que no perdiéramos la oportunidad, ya que están acá, de dejarnos ese regalo, esa estela. ¿Quién quiere empezar? También eso puede dar, pie a que se generen más preguntas. Un extracto de Las Piedras. Cuando el sopor de los domingos no me deja concentrarme, el grupo desaparece y veo cómo la mirada en sus ojos cambia al darse cuenta de que está profundamente enamorado de mí. Los ojos de Adrián, la nariz de Adrián, los dientes ligeramente separados de Adrián mordiéndome el labio inferior. Qué bueno, Lo perdí de nuevo. no lo pude grabar. Espera que suene. La velocidad de la barbería maravillaría a Johnny Parker. Es como un tiempo subterráneo que circula a una velocidad abrumadora, como si viajara en un tren bala, pero dentro de las estaciones cada quien es dueño de su propio ritmo. Entonces lo veo sentado frente a mí y todo se va derritiendo. Sus manos largas y delgadas sostienen el vaso que va moviendo en círculos. Se ríe en cámara lenta y su boca hace un gesto grotesco, como si quisiera comerse todo. La barbería con los barberos, los libros y las botellas de un solo bocado. Los clientes entran y salen con cada parpadeo. Escucho las tijeras devorar pelo y las máquinas zumbar como abejas. Pero este hombre sigue allí, atornillado a la silla. Sospecho que quiere otra cosa y temo. Esta es la voz de Julie. Ven acá, Julien. Te daré a probar comida mágica. Comida hecha solo para nosotros, porque somos inmortales. Inventé el olor del vómito y sé que tiene fresa piche, chocolate amargo y barro. Tómatelo. Traga. No lo escupas. Yo soy mayor y te lo ordeno. ¿Por qué? Porque quiero. Traga, o voy a hacer un escándalo. Le voy a decir a mi papá lo del cuarto de las herramientas. Voy a decirle lo que me hizo mi hermano, mi alma gemela, mi amor. ¿Crees que no lo haré? Traga. ¿De dónde? Bueno, voy a empezar haciéndote un par de preguntas. Bendito. Bueno, me encantó y me inquietó mucho tu historia y me interesaba que nos contaras de dónde surgió esta historia, cómo hiciste, cómo esa historia está organizada por fragmentos y es una suerte como de intercambio entre estos dos gemelos, o entre estos dos hermanos, en esta relación como tan inquietante, tan uncanny, que es como por un momento pues una relación cualquiera entre hermanos, de lo más común, de lo más normal, y por momentos como que pone el pie en otro lado, ¿no? Y se desliza. Me interesa mucho saber tanto en términos de la forma formales como en términos del trabajo de entre esos dos géneros, y entre esos dos géneros. Okay. Hi everyone. Thank you for being here. Para responder, gracias por la pregunta, Kate.
Pues yo les comentaba a las chicas que Jaula nace porque yo estaba viendo un documental sobre moscas parásitas. Y estaba muy obsesionado con la idea de la mosca parásita, que es este ser que viene e inocula a una oruga, y la oruga está siendo devorada por esta larva y no lo sabe hasta que la larva sale y la oruga se muere y nunca supo qué fue lo que pasó. Yo decía, bueno, pero ¿cuál puede ser una relación similar, simbiótica, entre dos personas? Y creo que los gemelos me daban ese espacio, me daban esa posibilidad. Y pues la mosca parásita es Julie, para mí, que fue la voz que yo estaba leyendo. Y dije, este es el personaje que está acá, pero necesito anclarlo a un conflicto y necesito darle otro espacio, necesito darle otro lugar a esa explosión, y allí es donde se genera lo fragmentario, porque era un cuento que yo intenté escribir el cuento solamente en primera persona, no funcionaba, intenté escribirlo en tercera persona, no funcionaba del todo, las voces de los gemelos tenían que estar allí de alguna manera, y entonces lo que empecé a hacer fue justamente crear esos bloques, o sea, empecé a crear los bloques de los personajes hablando, y después las situaciones o el contexto se anclaba según alguna pista que hubiera en eso que se estaba describiendo allí. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, como en este fragmento, de lo que me hizo mi hermano, mi alma gemela, mi amor, inmediatamente después el siguiente fragmento era el flashback a la escena del cobertizo, ¿no? Entonces es como que así fue que dije, vamos a ir generando como estos cambios de tensión. A mí me gusta mucho jugar con la memoria, tengo una gran preocupación por la memoria, y además me encantan los videojuegos, entonces es como que me encanta que la gente vaya siguiendo alguna pista, que se detenga. ¿Sabes? Como que me gustan mucho los juegos de exploración. Entonces es como que tienes que detenerte allí, volver a leer, buscar el ancla, y a partir de allí generar tu propia aventura, right? Somehow. Entonces creo que de allí vino mucho de eso. Y bueno, no, el personaje es lo que me obsesiona, el personaje es lo primero que viene. Always, the character is always the first thing that comes to mind. It's kind of like a schizophrenic thing. Entonces como que I hear a voice in my head, it's like, okay, now I need to give you something. No, ahora tengo que darte una historia para poder estar tranquila. So that's kind of like how it goes for me. Gracias. Y tú sientes que... O bueno, vamos a hacer así y luego vamos a hacer así. Sí. Me gustó mucho. El asunto del personaje, yo creo que también es algo que pasa mucho en las piedras. ¿Tú quieres hacer esa pregunta? ¿Verdad? Sí. es que Sofía es muy buena creando personajes, y yo quiero saber qué es lo que hay detrás de eso. Gracias. Sabes que creo que para mí las piedras es una imagen de lo difícil que es la sexualidad femenina asumida bajo la mirada masculina, como estar ahí, como pararte bonita y que todo suceda para ti y sin que tenga ningún tipo de repercusión. Es una cosa en la que tú no tienes ningún tipo de voluntad ni acción, cuando en realidad no solo es mucho más complejo por razones obvias, pero además hay toda una gama de cómo pueden ser estas experiencias. No son necesariamente una jeva que es demasiado popular y se levanta a todas las personas en las que está interesada, sino bueno, esta caraja que está intentando descifrar cómo funciona toda esta dinámica sexual que se ve como súper ajena, súper desconocida. Y sí. No sé si eso responde a tu pregunta. Es que hay un lenguaje muy particular con la chica de las piedras, y sé que el lenguaje es algo que también te interesa. Entonces Sí. es como cómo creaste esta voz, cómo desarrollas la dicción, cómo eliges los términos. Porque además en ese cuento algo que sucede que es muy bonito, perdón, Kila, yo te voy a dejar hablando. No, me encanta. Esa es la idea. Pero entonces usa palabras como gloriosa, ¿no? O sea, el mismo lenguaje hace como, tiene esos superlativos y te va creando el ambiente. Entonces como que quería saber cómo el lenguaje viene a ti y cómo se relaciona eso con tu escritura en general. El lenguaje es súper importante para mí. Las formas en las que se representan, las formas en las que el español muta dependiendo de dónde vienen, incluso la forma en la que el inglés y el español se entrelazan y se mueven a medida de que la migración sucede. Incluso es una respuesta del lugar en el que venimos, de la sociedad que nos crió. Entonces esos personajes son muy característicos porque vienen de un lugar en específico. La abuela solo puede hablar como esta generación, una señora, ¿sabes? Que te está mandando por unas piedras en la cartera y te hizo un agua de mata que te guardó en la nevera para que te la tomes a primera hora de la mañana. Entonces es también eso, una respuesta a nuestro entorno.
Me encanta tu respuesta porque conecta justamente con una de las preguntas que te tenía. A mí me llamó mucho la atención el lenguaje en tu cuento. De hecho, desde la dedicatoria. ¿Tú puedes leer la dedicatoria? Claro, sí. Mi cuento tiene una dedicatoria al principio del cuento, que es para mi abuela. Para mi abuela, que me alcahueteó muchas vainas, pero nunca la putería. Me parece tan bella esa dedicatoria. Porque creo que también me gustaba la idea de que hubiera un personaje que, a pesar de este contexto venezolano, que dentro de todo en mi experiencia es más conservador que otra cosa, que hubiera más bien como elder encouraging her to like go forth and make some mistakes and like give her some advice, pero send her in her way still for her to, you know, experiment. Entonces, pues sí, mi abuela hubiera estado, jamás me hubiera aconsejado nada. A lo mejor como que yo me hubiera hecho la pendeja y nadie hubiera dicho nada y... Te hubieran hecho tarepita el día siguiente. Exacto. ¿Cómo te Pero fue, una mija? conversación tenida, jamás. Mis abuelas nunca supieron quién me gustaba a mí. Es más, yo en algún momento estaba saliendo con un muchacho muy mal aspecto. Yo vengo de una familia muy católica y este niño escuchaba como bandas satánicas, entonces fue a mi casa que sí, como una cruz invertida. Entonces mi mamá estaba súper preocupada y mi abuela llamó a la casa y dijo que yo había tenido un sueño y que había que alejarme a mí de ese muchacho porque eso no traía nada bueno. Y bueno, terminamos, no duró mucho más la relación después de eso. No, justamente me interesó eso, y el otro día conversábamos, ¿no? Sobre el registro coloquial. Bueno, hablábamos sobre el lenguaje y sobre cómo la migración sin duda marca la escritura de cada una de nosotras, pero además me llama la atención porque hay un registro coloquial que tú manejas muy bien pero preguntaba, porque me hacen esta pregunta a mí, ¿cómo veías tú el manejo de ese registro coloquial de cara a que eventualmente ese cuento sea traducido? Por ejemplo, ¿cómo sientes tú o a que lo lean tenga lectores o lectoras de otras procedencias, incluso si es en español, y cómo ves, cómo cruza ese cuento la frontera? Hay partes del lenguaje que se van a perder. Es inevitable. Hay cosas que son intraducibles. Creo que el corazón del cuento siempre va a estar, pero las sutilezas, y creo que esto es algo que yo he aceptado, porque escribo en inglés y en español. Hay partes de mi literatura que son para cierta audiencia y hay partes de mi literatura que es para otra. O sea, sobre todo cuando estoy escribiendo en inglés y en español, there's some audience that's only meant to understand the part that's in English, because the part that's in Spanish, there's nothing, it can't be translated, it doesn't exist in English. Entonces, al traducirlo es entender que va a ser este cuento lo más cercano posible, pero que hay como un espíritu que no está. Y que puedes agregar que si pies de página. Esta palabra estaba en español, ¿qué significa? And like, you elaborate a little, and give a little context, but... Te lo perdiste. Pero exacto, te lo perdiste. Bueno, y también estás haciendo una herida de un texto para luego llevar al lector a otro lado. Exacto, que es una opción. Sí. Pero sí es o interrumpir la lectura para agregar estas acotaciones, o aceptar que los lectores nada más van a entender lo que su contexto les permite entender. Sí. Sí, está como ese reto, ¿no? También quizá por el contexto. A veces como que siento que el contexto del cuento puede decirle al lector o a la lectora de qué estás hablando, y bueno, a lo mejor no sabe exactamente de qué semilla estás hablando o de qué planta estás hablando, pero sabe que es una planta porque entendió por el contexto que, bueno, realmente no es tan relevante cuál es la planta. No, por ejemplo. No. Pero el efecto, el propósito que tiene está allí. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Miami? Van casi, voy para 3 años. Voy para 3 años. Y sí. Y escribiste este cuento recién llegada, como el personaje, digamos, que está también como abriéndose espacio, siento que está como introduciéndose al espacio, ¿no? Haces una suerte de etnografía de Miami, ¿no? Sí.
muy puntual, porque Sí. se está refiriendo a, pues, a ese lugar, a esa barbería, pero a partir de la barbería a ciertas maneras y estéticas y maneras de hacer las cosas, ¿no? En esa nueva ciudad, ¿no? Que la recibe mal que bien, que ahí va, Sí. ¿no? Sí. Ujú. Llevo un rato, pero mi relación con las ciudades ha ido cambiando mucho por mis migraciones. Porque he quedado atrapada en ciudades en donde no me imaginaba vivir y he tenido que cumplir una rutina y he tenido que entender ciertas cosas. Entonces, al principio eso me generaba como mucha ansiedad. Incluso visitar una ciudad era como que la lista de cosas que debería estar haciendo, que debería estar entendiendo de una ciudad. Y creo que cuando llegué a Miami yo me cansé de querer entenderlo todo. Tuviste cronopio, dejaste la fama atrás. Exacto, correcto. Entonces creo que permanece como esa capacidad de asombro constantemente. Tengo amigos de Puerto Rico, por ejemplo, que me visitan y me preguntan ciertas cosas que mira, yo la verdad es que este barrio no lo conozco, vamos a googlear. Y eso siento que me da libertad. Hubo una época en la que tenía la necesidad de entenderlo todo de la ciudad en la que estaba viviendo, como para sentir que había algo de mi migración que había quedado curado, ¿no? Como que yo ahora yo soy de aquí y yo entiendo, mira, esto abre a esta hora, yo te llevo para tal lado. Y la verdad es que nunca tuve tiempo de experimentar una ciudad completamente como para llegar a ese punto. Y el contraste lo veo porque, no sé, mi hermana tiene casi 10 años viviendo en Chile y habla de la cordillera y le brillan los ojos y entiende cosas y te echa cuentos. Y de repente íbamos a Buenos Aires cuando yo vivía ahí y yo, bueno, aquí está la Plaza de Mayo. La Casa Rosada. La Casa Rosada tiene un color distintivo, sigamos. Ya, como que no. Precisamente por eso, porque tenía mucho que procesar y quizás porque mi entendimiento de las ciudades o lo que me interesa de las ciudades no pasa por allí, no pasa por los datos, pasa por cómo ciertas dinámicas condicionan el comportamiento de la gente. Y Miami tiene mucho ese contraste. Sonny Island es completamente diferente a lo que puedes encontrar en Doral y es completamente diferente a la dinámica de Downtown y es completamente diferente a mi nuevo pueblo Pembroke Pines. Porque además dentro de Miami he vivido en diferentes ciudades, ¿no? Entonces me funciona eso de imitar pero no procesar mucho. Y un día dejé el carro en la mitad de una calle como si lo hubiese dejado siempre. O un día empecé a manejar, que yo nunca había manejado. Mi relación con la ciudad también tiene que ver con caminarla, ¿no? Entonces, no puedo, es tanto por procesar que ya no me preocupo. Entonces, lo que aparece y lo que veo es lo que es. Y ya. También qué cosa, ¿no? Porque hay una ansiedad tan ligada, o sea, hay una ansiedad ligada al hecho de ser inmigrante que es muy perturba porque la realidad es que yo te aseguro que, bueno, tú eres de Caracas, no conoces toda Caracas, no conoces todos los lugares de Caracas y tampoco tienes historias asociadas a cada lugar de Caracas, ni una emocionalidad, no tienes un afecto a cada una de las esquinas de Caracas. Y eso no te genera ningún problema porque pero es porque es tu lugar, ¿no? Claro, pero es por la identidad que está arraigada al paisaje cuando te conviertes en migrante. Entonces hay una identidad que tienes que defender, pareciera que tienes que defender a partir del paisaje. Y eso a mí nunca me ha pasado. ¿Cómo que a partir del paisaje? Bueno, el arraigo del lugar. El Ávila, los ponele. tequeños, las Ok, guacamayas, la pilsen. El Ávila está ahí y a mí me angustia más una librería que cerraron que el Ávila, ponele, ¿sabes? No sé. O me angustia más que el señor que hacía los batidos del jugo de ingeniería en la central ya no esté. No está. Niñitas, no está. Les cuento que No, ¿cómo que no está? no está. Ya no Encuéntrenlo si está viendo este video. Me angustia más Señor eso. que hacía jugos de lechosa en la central. Muchas gracias por su servicio. Ese tipo de cosas me angustian más. También porque se hace muy pesado, creo yo. A mí me pasa que sueño con ciudades, en las ciudades en las que he vivido, pero es un arroz con mango. O sea, yo que sueño que estoy en Atorrey y camino y estoy en la plena avenida Urdaneta. Pasé un tiempo en el que no veía cosas de Caracas por Instagram, me daba mucha tristeza. Entonces esos recuerdos empezaron como a mezclarse dejo que esté, o sea, no
Lo que pasa es que no puedo poner mi identidad ni mi memoria en el paisaje, porque es frágil. Entonces hubo un momento en mi vida en el que moví eso hacia la gente, ¿no? Que no salió muy bien, pero fue un ejercicio que me ayudó a mantenerme a flote, porque hubo sitios a los que no pude volver. Yo viví en Argentina y me fui a Londres, y de ahí me fui a Hamburgo, y de Hamburgo se supone que volví a Argentina y ya, y me quedé atrapada en Hamburgo. Volví a Argentina y me fui a Puerto Rico, y se supone que regresé a Argentina y ya, y no volví más. No volví más a Argentina, no volví más a Caracas. Entonces eso... ¿Y tus cosas en Argentina? Bien, las di a mi mamá, las regaló, me trae... Tu mamá vive en Argentina. Sí, pero ese apartamento ya está, eso no existe, yo no voy a volver. Unos libros que creo que regalé, perdí, no lo sé. Se hace muy pesado cargar esa memoria. Entonces llego a todos los sitios como si es un ejercicio nuevo. Y alivio un poquito. Sí, claro, adelante. Eso es interesantísimo porque volviendo al cuento, ahorita que hablas de la identidad y el paisaje, algo que sucede en Smart es que el personaje justamente está arraigado en la barbería y es un personaje femenino que está reclamando, multiplicándose en los espejos, que está allí como reclamando la biblioteca, es como la dueña del bar, y lo onírico también está presente porque entonces la narradora le habla de sus sueños a este otro interlocutor que es Rulfo, que se llama Rulfo además, como no hay nada más fantasmagórico que llamarse Rulfo. Entonces es muy interesante como esa construcción del cuento también es un poco ensayística, porque es alguien de nuevo tratando de buscar su lugar en el espacio en el que está, y por eso me llamaba mucho la atención el tema de la estructura, porque es eso, por momentos el tono es ensayístico, por momentos es muy narrativo, por momentos es profundamente poético, y por momentos está esa fragmentación que maneja una tensión muy interesante, y cuando tenemos el final es cuando entra ya de plano esa visceralidad, esa ferocidad que es buenísimo. Entonces me encantó escuchar esto del landscape y la ciudad. Sí. Decía en mi presentación que cuando uno participa en una antología o en una compilación o colabora en un medio de manera regular, siendo inmigrante, quiero decir, bueno, creo que ocurre siempre, pero no tiene la misma relevancia, porque uno siente que le están dando un piso, es como, bueno, y una cierta comunidad, o sea, ya estás un poco acompañado, te sientes un poco más sólida, ¿no? Porque no vas sola escribiendo tu cuento o publicando tu cuento o publicando este artículo hoy aquí, mañana en otro lado y pasado mañana en otro, sino que formas parte de algo que además es fluido y es rico porque no es una corporación, ¿no? Es esta cosa como creativa que está movilizada, motivada por tu propio impulso y necesidad de escribir, ¿no? Y siento que para mí eso, así por ejemplo cuando yo colaboré durante muchos años en la revista Viceversa, que es digital, para mí era un motivo de gran emoción y un gran lujo, no solamente porque quienes escribían ahí, colaboraban allí, eran excelentes autores y autoras, sino porque yo sentía que si yo tenía algo escrito, yo le escribía a Marisa Bafile y yo le decía: Marisa, tengo esto, lo podemos publicar, y ella siempre me decía, claro, ok, aquí o en esta sección o en la otra, y no sé si sale este mejor que viene, pero mándamelo, y tal. Y entonces yo sabía que yo tenía un trabajo, un espacio donde compartir con otros autores y autoras que además hablaban idioma en ese caso, ¿no? Y en las antologías pasa lo mismo, que dice, bueno, aquí va mi cuento junto a esto o mi ensayo o mi crónica o mi poema junto con estos otros que le hacen como de roommates. Son roommates. O sea, hay una cosa ahí, hay un lenguaje. Tú no eres roommate de cualquiera. Claro. Tú eres roommate de la gente que tiene afinidad contigo. Entonces, y las antologías, las buenas antologías y las buenas compilaciones tienen eso, tienen esa y claro, ¿cómo no te vas a sentir acompañada? Te sientes acompañada. Tú tampoco colaboras en una revista que te parezca, claro. Tú colaboras en una revista que tú dices, yo estoy bien acompañada aquí, esto para mí es un honor, un gusto, un placer, y en fin. Entonces quería saber qué representaba para usted. Yo sigo tumbando la botella y la sigo poniendo en el mismo sitio, lo cual es fascinante. Para mí, digo, no tengo límite. No, sí tengo. El caso es que, bueno, quería saber qué representaba para ustedes
formar parte de esta antología, de esta compilación. Sofía. Yo creo que para mí hubo un momento en Caracas donde empezaron a pasar cosas relacionadas a lo creativo que era muy interesante y que parecía ser muy... Yo sentía que yo estaba empezando a hacer conexiones, ¿no? Y cuando empieza mi proceso migratorio, eso se diluye un poco. Seguía colaborando con algunos espacios, pero ya la vida que yo estaba viviendo en la Argentina en ese momento, o los artistas que estaba descubriendo, dejaron de tener, o no había manera de conectarlos con Caracas, ¿no? Entonces, si bien de por sí un proceso creativo relacionado a la escritura es solitario, a medida que me iba moviendo, pues me sentía cada vez como más sola. O sea, tomó un tiempo encontrar eso que tú dices, como un sentido de comunidad, donde las historias o las inquietudes pudiesen ser compartidas y dentro de la extrañeza que pudieran generar, también hubiese como una especie de hilo conductor de bueno, cómo vamos a trabajar este texto, cómo vamos a trabajar esta inquietud. Porque no es que estamos descubriendo el agua tibia, pero sí hay un tono muy particular en la herida que supuran todas estas historias, ¿no? Y eso empezó a cambiar cuando me mudé a Miami y conocí a Sophie, que nos habíamos visto en Caracas, pero no pasó. Y de repente a distancia empezamos a intercambiar libros y empezamos a hacer el ejercicio de escribir, reunirnos semanalmente para escribir. Es que eso es otra cosa que es importantísima. Tu dinámica como migrante, la literatura tiene un lugar de mucho privilegio, porque a veces sencillamente no cuentas con el tiempo para sentarte a escribir y a leer. Acabo de trabajar 10 horas, déjame sentarme a corregir ese texto. No va a pasar. Puede que pase en un momento en el que, no sé, mucho café, qué sé yo, pero no va a ser un ejercicio consistente, ¿no? Y eso duele también, hay proyectos que mueren allí. Y logramos por un tiempo consistente, ¿sí?, reunirnos, y éramos 6 personas regadas por el mundo, una llegando a su casa, otro en el auto, o sea, en el autobús, lo que sea, y la dinámica era pues tener 2 semanas para leer los textos, lo compartíamos, lo leíamos, y era compartir tu texto, pero también darle evolución al otro. Entonces, para mí eso fue fundamental. Y por eso, en ese sentido, el esfuerzo que convoca Feroces es aún mayor, porque cada quien tiene su vida en su ciudad, cada quien está lidiando con las cosas que tiene que lidiar en su ciudad, y te das cuenta que más allá de la experiencia de la literatura, que logra hilar como una especie de línea entre los relatos, pues te das cuenta que hay una especie de herida compartida que necesitaba ser nombrada, ¿no? Que necesitaba ser dicha. Yo no conozco a las chicas de Caracas, y la experiencia de ellas en Caracas, con mi Caracas, es completamente diferente, pero hay algo en lo que me identifico. Entonces sí, creo que para mí Feroces fue una respuesta, y es un inicio también, como para recrear esta dinámica y tratar de acompañarnos la casa se sigue mudando de lugar, pero si la ponemos en el lenguaje, alivia un poco. Y no solo es una casa que mueve el lenguaje o que se vuelve techo, sino yo siento también que es un poco una granada. Yo personalmente soy bastante obsesiva con leer autoras, ¿no? O sea, y esto viene de la escuela de letras. Teníamos el profesor Rafael Venegas, que dio un seminario de teoría literaria, y dijo, vamos a leer autoras contemporáneas, porque está chévere leer a los autores clásicos, pero estas son las autoras que están escribiendo ahorita. Y entonces leímos a Ensa García, y Ensa García para mí fue un boom. Yo siempre que puedo nombrar a Ensa, porque cuando yo leía a Ensa, de nuevo escribiendo de zorros y de abedules y de kitsunes y de gente, yo dije, esta mujer está escribiendo aquí desde Puerto La Cruz y no le importa, y por supuesto que puedo escribir de esto, y por qué no. Y dije, aquí está, ¿no? Lo que Montejo llama el autor sanguíneo, ¿no? El poeta sanguíneo, el autor sanguíneo, ese que tú le vas a pedir que te haga una transfusión. Y yo dije, aquí está. Entonces, si ella puede, yo también. Y a partir de ahí empezó. Y a partir de allí comenzó la cosa de empezar a buscar, ¿y quiénes son las otras personas que están escribiendo? ¿Quiénes son las otras mujeres que están escribiendo? Encontré por la tesis
estas dos antologías de El hilo de la voz de Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, que tienen como toda esta Es una compilación maravilla, sí. de autoras venezolanas del siglo XX, que yo decía, ¿por qué esto no lo estamos leyendo en la escuela? Claro. ¿Por qué no también. estamos leyendo esto en la escuela? ¿Por qué no estamos estudiando autoras en la escuela? Más nunca se ha reeditado nada de Silda Cordoliani, por ejemplo, y es así como, y la mujer en la ventana, y la cuestión, ¿y dónde está esto? Ajá, ¿y ahora quién está escribiendo ahorita? Entonces empecé a buscar los textos de la Semana de la Narrativa, empecé a buscar revistas, que si Cantera, que si la Canibalismos, que salió en Letras, ahorita está Pasillo, pero empecé como a buscar una cuestión así obsesiva, y concurso, de los pocos concursos que salían, yo, ¿quién está escribiendo ahorita? ¿Quién es esta muchacha? Entonces, claro, cuando sale Feroces, es así como, yo veo Feroces como una invitación a seguir buscando autoras, ¿no? Porque las antologías generan una cosa un poco antipática también, es como, este es un canon, este es el nuevo canon no, yo no siento esa pretensión para nada, yo lo siento más como una invitación a seguir leyéndonos entre nosotras y a buscarnos y a generar ese puente, porque hay un gentío escribiendo en Venezuela, no necesariamente sobre la crisis, no son necesariamente, o sea, hay otra postura política. Yo siempre creo que también está ese temor hacia la palabra política, ¿no? Porque si dices política, es que quieres explicarme el país, es que no. O sea, política es hacer polis, política es hacer imagen y es tener participación en sociedad. Y el decidir no escribir sobre eso, escribir sobre lo insólito, sobre lo extraño, eso también es una postura, eso también es una posibilidad para ver otras salidas un poco. Entonces yo creo que es feroz. Ser feroz es también lanzar esa granada y sacudir el hormiguero un poco para que salgan los guachacos. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú, Sofía? Yo creo que a mí tener una comunidad con quien tallerear siempre ha sido fundamental para mi trabajo. Fue, de hecho, yo estuve estudiando ingeniería en la Simón, y lo primero que hice después de salirme fue inscribirme en un taller en el Banco del Libro que daba Mireya Taguas, y desde entonces como que siempre conseguí que me daba como una fecha, como una tarea. Todas las semanas yo tenía que llegar con mi tarea hecha, me daban además como un prompt, que no tenía que ser necesariamente un cuento que fuera a usar para algo, pero el ejercicio de voy a sentarme, voy a escribir y voy a hacer algo con esto. Y me di cuenta de precisamente lo que decía Ana, es muy difícil organizarse para priorizar el acto de escribir y de crear. Entonces, durante la pandemia empecé otra vez a hacer talleres de escritura creativa. Hice un par con Marianne Díaz, que fue donde nacen las piedras, en un taller de escritura. Sí, y me di cuenta, bueno, los cuentos que he publicado hasta ahora han salido de talleres de escritura, y me di cuenta de que esos espacios eran los que más me servían, pero no estaban disponibles tan frecuentemente como me gustaría, y pues me di cuenta de que entonces tenía yo que armar ese espacio, ajá. Y lancé como una botellita, como un mensaje dentro de una botellita, la lancé a las redes sociales. Hola, estoy buscando armar esto, como que estaba buscando también ya escritoras establecidas, pues una gente que tuviera algún tipo de experiencia, algo, porque al final yo estaba trabajando, o sea, creo que eso fue lo otro interesante, que estábamos, Verónica también estaba con nosotras, Verónica Albornoz, y teníamos temas bastante similares, había muchas intersecciones, la migración, esta idea de llegar como extranjero a otro lugar. Entonces yo no necesitaba un feedback de que alguien me dijera y que, ay, cambié esta coma y pongo un punto y coma. No, es que hay vainas que no sé cómo resolver. Tengo esta duda puntual porque en Caracas, en el 2018, estaba pasando esto. Entonces necesito una gente que sea my peers, mis colegas. Entonces ese fue el momento en el que armamos el espacio, y en verdad Fue lindo. it was beautiful, it's been beautiful, sí. Porque ha sido esta oportunidad de colaborar eso, y de ver nuestro trabajo, pero también el trabajo de las otras crecer y nutrirnos, y ver cómo había muchas similitudes, y también al mismo tiempo darnos cuenta de que había un patrón. Entonces, si esto nos está pasando a nosotras, hay otras edades escribiendo esto también. Entonces, la idea de que a las tres hayamos llegado feroces es maravilloso, porque es esto, hay una comunidad allá afuera. Hay un montón de gente con experiencias similares escribiendo esto, y finalmente se están creando más espacios para que este trabajo sea compartido, que es en verdad lo más importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Que no, todavía, pero sí tengo Natasha va a sacar el baby. Natasha se vino con las preguntas anotadas en el libro. Ella lo anunció. No, pero sí, pues tenemos tiempo. Son las 4.
10 minutos. ¿Está muy cansado, muchacho? Are you guys tired? No. Ah, ok. Sí, hay preguntas. Ok, sí hay preguntas. Tengo una pregunta sobre el título de Feroces. ¿De dónde surge el título de Feroces? ¿Si surge antes de que la compilación de los textos se haya hecho o si el título vino primero y después la selección de Esa es Fatilus. cuentos? Sí, esa es Palusa. Jacobo, ¿dónde estás? No. No, vino después. Después de que o sea, después es que hicimos una compilación de, digamos, un número de cuentos, luego dijimos todavía nos faltan algunos, pero ya esa cantidad de cuentos ya respondía de alguna manera, ya nos decía, ya había un hilo conector que era esta felicidad, digamos, de los cuentos. Entonces hubo una discusión, pero fue ya en la etapa final que decidimos el título. Sí, creo que recuerdo que Juan Mercerón decía como, bueno, sí es Feroces, pero hay que ponerle un apellido a eso, y por eso viene la compilación de autoras jóvenes venezolanas, que es un apellido como que bastante largo. Pero necesaria. Muy venezolano. Sí, no, me decimos José Antonio. Porque él decía que la palabra sola quedaba como colgando. Es como, bueno, sí, feroces, pero ¿feroces qué? Porque hay muchas maneras de ser feroz, como decía alguien. Entonces, por eso llega ese apellido larguísimo. No, y también había algo con el diseño. La portada realmente es muy importante aquí. Entonces, estuvimos haciendo ese juego de entre la portada, el título, cómo combinar las palabras y cómo se veía. Pero fue un trabajo posterior, digamos. Es bellísimo además que todos nuestros nombres salgan en la portada. Es muy bonito. Una rareza. Muy bonito. No, y que el libro te habla. Sí, el libro te habla. Como, pero a ti, animal que atacas con crueldad. Yo soy. Yo misma soy, yo me defino Pues sí. así. Y es muy bonito porque además eso me interesa de los relatos, lo he visto, como esa ferocidad cotidiana. Creo que la premisa a partir de la cual las chicas empezaron a escribir tenía que ver más con lo fantástico, pero esas pasiones como internas que de pronto estallan, a mí me conmueven mucho, me conmueven mucho y lo entiendo la ficción a partir de allí, como de la cosa cotidiana que de pronto sutilmente gira, que tiene que ver con el uso de las palabras que, por ejemplo, aplica Sophie, con las voces que va desarrollando Natasha, ¿sabes? Eso creo que el libro también lo logra, y yo no sabía que esa premisa existía. Mi cuento es el último en llegar también a la antología, entonces responde a unas premisas que yo ni siquiera sabía que existían, pero que estaban allí. Entonces, eso es maravilloso. Feroz. Gracias. Tengo un comentario. Sí. Me encanta que como venezolanos tenemos la libertad de utilizar el color rojo. Sí. Una reapropiación del rojo. Here we go. Resignificación. Resignificación, there you go. Sí, el color también Wow, es qué nuestro, o sea, lindo. no pertenece a nadie, a algo, digamos. Claro, pero hubo una época en la que nos dolió un poco ese rojo. Por, Sí, pero claro. por eso, pero digo, de allí viene. Además es un rojo combinado con una Como una cosa- presa. Es como un rojo presa. Sí. Juan debe estar que sí. No se dice Y que así, no se pero dice. ese No es el nombre del color. Juan, no veas esto. Esto se va a editar después, Juan. No nos escuches. Juan dice, No. pero se surgió porque los otros títulos eran muy aburridos. Ok. Gracias, Paola. Bueno, ya escuchamos al diseñador. Que tiene aquí su propia voz. Era muy aburrido. Sí, no, la vergüenza y la pena. Sí, algo bello del libro, y a propósito de esos vasos comunicantes, creo que es que, de nuevo, vuelvo a la definición de lo inusual, que según Carmen Alemán y Valle es como las mujeres empezaron a hablar de lo inusual, empezaron a inclinarse al fantástico para poder reapropiarse de su identidad, para poder volver a usar la tercera persona, para poder generar una dualidad, desgarrarse y lanzar la pregunta no de quién soy, sino de quién eres, ¿no? Esta cuestión en general. Y siento que Feroces hace un poco eso, por eso hay tanta iniciación, por eso hay tanta pregunta por el cuerpo. O sea, yo empecé como mi mapa aquí, mi croquis de aquí. Básicamente es como que cuentos donde lo femenino invade lo masculino de alguna manera. Tienes la bruja, no tienes este ente que está aquí atormentando a este hombre, y la última aparición es ella en la casa del tipo. Y el tipo como, aquí fue, llévame, eres bellísima.
El otro es Smart, indudablemente Smart es otro cuento donde lo femenino está invadiendo lo masculino y está tan arraigado, está tan generando su territorio que después es lo masculino lo que viene a violentar, ¿no? Es como que es este hombre que viene a meterse acá. Y el otro cuento es la ninfa de Villarruselli. Estás de nuevo aquí con este hombre que está poseído, obsesionado con esta mujer. Entonces ves estos cuentos y después decías, ok, tengo esos cuentos donde lo femenino invade lo masculino, chévere, ¿qué más tengo? La discusión o la pregunta por el cuerpo no hegemónico. Un caracol no es un caracol gigante africano. ¿No? O sea, hay belleza en este cuerpo y este cuerpo que también está siendo violentado, etcétera. Está en Maizales con la iniciación sexual, está en Casa de Muñecas, porque además todas las chicas que entran a esta casa tienen una fisionomía muy particular y esas son las chicas que se están pudriendo dentro de la casa. Entonces, son estos temas cotidianos o estas preguntas que están allí o estos arquetipos que están allí y que a través de lo inusual, de enrarecer el espacio, etcétera, estamos generando nuevas narrativas sobre eso. Entonces a mí me parece mucho más interesante hacer imagen sobre lo inusual a meterme un poco con la no ficción. Yo sé que Ana Cristina es más de la no ficción. Porque la no ficción es necesaria y es bellísima, pero igual Smart logra algo que la no ficción no puede lograr, ¿no? Que es volver realidad esa fantasía de yo siento que... A menos de que decidieras matar a un tipo en una barbería. Exacto, que no va a ocurrir. Pero Paula... Bueno, no hay confesiones acá, eso no puedo grabar. Pero Paula, yo siento que es un poco como entre la princesa micomicona y la femme fatal. Porque es una tipa de soy hermosa, no es culpa mía ser hermosa, no es culpa mía causarte esto, tú estás poniendo esta responsabilidad sobre mí. Y esta cuestión de la femme fatal de, ¿sabes qué? Si te voy a matar, si voy a cumplir la fantasía, porque me tienes harta. Entonces como que eso es bellísimo, eso es brutal. Y por eso Feroces creo que termina siendo tan interesante a nivel de cómo tenemos estas roomies, qué es lo que está trayendo cada una al departamento. Un poco que tenemos en la nevera. Bueno, muchachos, las neveras son sitios muy vulnerables, muy agua íntimos. De mata. Agua de mata. y un poco de piedra. Nada más y nada menos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que bautizar el libro. Gente bella. ¿Cuál es? Este. Bueno, como ustedes saben, los libros se bautizan en Venezuela. En Venezuela uno le echa ron a los libros. Entonces se va a bautizar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Todas juntas. Para, por favor. Cuidado, se moja esto. ¿Dónde el micrófono? En el bautizo tú eres la madrina, entonces tú... Nosotros aguantamos al baby y tú le echas Pero encima lo la... hacemos un poquito más... No, pero ¿cómo se va a hacer? Tenemos que quemar la mesita. La falda. Va a quedar en el libro. Va a quedar en el libro. Y si no pero podemos mover un poquito de la Claro, movemos la mesita hacia un lado. Ya, todo tiene solución menos la muerte. Decía mi mamá. Is this a Venezuelan tradition? Sí. We're baptizing the baby. No, aguanta el baby. Acabamos de inventar, we just made it up. Okay. Oh, wow. If it's not, it's one now. Hold the book, please.